¿Cómo estamos esta mañana? ¿Todo bien? Dani, Ale, ¿todo tranquilo, querida iglesia? ¿Cómo han pasado sus feriados patrios? ¡Viva nuestra patria Bolivia! Nación amada y bendecida por el Señor. Vamos a orar por nuestra nación igual más tardecito, porque realmente el Señor nos ha dado el privilegio de ser bolivianos, haber nacido aquí o haber estado viviendo aquí o estar de visita aquí en esta tierra amada por el Señor. Pero vamos a hablar un poco hoy día de la gracia y la misericordia, que son dos términos que a veces los hemos escuchado seguramente muchas veces, pero quizás no siempre hemos entendido exactamente qué son, porque a veces inclusive estos dos términos se utilizan en contextos similares, pero no son lo mismo. Vamos a ver cómo podemos aprender y agradecer al Señor por su gracia y por su misericordia. Con chanchulla en facilito les digo al principio, gracia es recibir lo que no te merecías, lo que no nos merecíamos, recibir lo que no nos merecíamos ni nos hemos ganado, esa es la gracia. Y misericordia es no recibir lo que sí te merecías, no recibir lo que realmente nos hubiera correspondido. Esa es la gracia, esa es la misericordia. Y de acuerdo a la palabra del Señor, y sabemos y la hemos estudiado y sabemos que el Señor nos lo dice y además nosotros lo sentimos en nuestro corazón, todos hemos pecado, todos somos pecadores, todos nos merecemos la muerte, como dice la palabra del Señor en Romanos 6, la paga del pecado es muerte, y si somos pecadores nos merecemos la muerte, nos mereceríamos la muerte. Y la condenación en el lago eterno de fuego, como dice en Apocalipsis, para todos aquellos que han pecado y han desobedecido al Señor. Así que aprovecho ahorita para que lo despiertes al que tienes al lado, que le puedas saludar y le digas: buenos días, pecador, te mereces la muerte y la condenación en el lago eterno del fuego. Dile eso. Y ahora tú, al que te ha dicho, dile: tú también, tú también. Porque aquí nadie se salva de haber sido pecador y de haber merecido esto. ¿Qué dice la palabra del Señor en Eclesiastés? No hay en la tierra nadie tan justo que haga el bien y nunca peque. No hay uno solo que haga todo el bien y nunca peque, que nunca se desvíe ni meta la pata. Y en Romanos también, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Creo que es cierto y es bueno reconocer eso, que todos hemos cometido algo. Caemos, desobedecemos, somos rebeldes, caemos ante las tentaciones y engaños de nuestra carne y de nuestro corazón. Yo el primero, por si acaso. A mí también díganme que me merezco el lago eterno de fuego. Pues yo soy el primero también en caer, en desobedecer, así que oren por mí también, así como yo oro por ustedes. Y para eso nos llama el Señor también a ser familia, para que oremos unos por otros, sabiendo que todos tenemos nuestras cosas, nuestras metidas de pata, nuestros tropiezos. Así que para eso somos iglesia y familia también, para que nos acompañemos, oremos unos por otros, nos ayudemos, nos enseñemos y nos animemos en el Señor. Así que manténganos en sus oraciones, a mí también y a todos, como yo lo voy a hacer con ustedes. Y así que no miremos a nadie hacia abajo, ¿no? De donde estamos sabiéndonos pecadores no podríamos mirar a nadie hacia abajo. Es más, deberíamos mirarnos todos a nosotros mismos horizontalmente nomás. Y es más, deberíamos mirar hacia arriba y hacia adelante, hacia nuestro Señor juntos. Para eso somos llamados también. Amén, iglesia. Y así como somos fallidos y pecadores, el Señor nos ha inundado igual de su gracia y su misericordia. De su gracia y su misericordia. Ambas producto de su amor, el amor del Señor, de donde emanan la gracia y la misericordia. Nuestro Dios es amor, nuestro Dios Padre es amor, infinito, inagotable, como cantamos, inmerecido, eterno, inimaginable. Y de ese su amor emanan su misericordia y su gracia. Me encanta este pasaje de Efesios, que es nuestro versículo clave de esta mañana. Pablo dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Este pasaje es buenísimo porque agrupa y entrelaza los tres: amor, misericordia y gracia. Dios es rico en misericordia y por su gran amor nos ha salvado por gracia. Como saben, en el principio de la humanidad el Señor creó al hombre y a la mujer y los rodeaba de su amor, pero los humanos, siendo humanos, desobedecieron, fueron rebeldes, entró la muerte, porque la separación del Señor, que es vida, lo lógico es que
la separación de Él sea la muerte, la paga del pecado, la desobediencia del Señor. Pero Dios en su amor mostró misericordia a la humanidad y fue hacia la gracia con su plan de redención y salvación, del cual ahora nosotros somos partícipes y beneficiarios, desde el amor del Señor a través de su gracia, a través de su misericordia hacia su gracia. Y cuando aceptamos esa reconciliación, ese plan de reconciliación que el Señor puso en marcha, experimentamos en pleno su misericordia y su gracia. Aquí me ha anotado una linda definición de ambos. Dice, su misericordia nos exime del castigo que nos correspondía por nuestro pecado. Es decir, lo que hemos dicho antes, misericordia es no recibir lo que merecíamos, el castigo que nos correspondía por nuestro pecado. Y su gracia nos limpia de nuestras desobediencias y nos otorga la vida eterna junto a Él. Es decir, recibir lo que no nos merecíamos ni podríamos habernos ganado, su gracia. Entonces nosotros como humanos, pecadores, no tenemos nada que ofrecerle al Señor. No podríamos hacer nada para merecer ni ganar la gracia del Señor, que el Señor nos salve y nos libre. Eso es solamente por su amor en misericordia hacia la gracia que nos ha dado. Por eso el Señor puede venir y decirnos a nosotros, pecadores, merecedores de la muerte, yo te amo, y en mi amor, por misericordia a ti, te ofrezco la salvación por gracia. No por nada que puedas hacer para ganártela ni merecértela, sino simplemente por la fe. Ese es el regalo que el Señor nos da. Como dice en la palabra, Efesios 2, 8 al 9. Por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Y no procede esto de ustedes, sino que es el regalo de Dios, ya se la saben, no por obras, para que nadie se jacte. Entonces, en facilito, en resumidito, gracia es regalo, misericordia es perdón. Así en facilito se pueden acordar y anotarse en su post-it, en su espejito. ¿No ve? Gracia es regalo, misericordia es perdón. ¿Cuánto nos amó el Señor? Que por su misericordia proveyó una vía de salvación al destino de muerte que teníamos como pecadores por gracia. Entonces profundicemos un poquito sobre ambos. Primero, la misericordia. Es uno de los atributos divinos de la naturaleza del Señor y muchas veces hemos escuchado, el Señor es rico en misericordia o sus misericordias son muchas. Y la definición como tal de misericordia es compleja, amplia. Sé que en distintas traducciones de la Biblia se utilizan muchas palabras, sobre todo en hebreo y griego, para describir lo que es la misericordia del Señor. Yo todavía no sé hebreo ni griego, pero sí sé que hay muchos sinónimos que utilizan para dar la idea de realmente qué es la misericordia del Señor. Y entre esos sinónimos sé que se utiliza compasión, bondad amorosa, favor y amor constante, para dar a entender qué es la misericordia del Señor. Una breve definición bíblica de misericordia sería la bondad y la compasión del Señor no merecidas para nosotros. Considerando eso, cada día que vivimos es misericordia del Señor, porque no mereceríamos todos nosotros estar aquí hoy, ni haber despertado esta mañana. El Señor en su misericordia nos ha permitido disfrutar hoy más, domingo 9 de agosto. El Señor en su misericordia, en su soberanía y en sus planes y sus propósitos verá si nos permite disfrutar mañana, lunes 10 de agosto o pasado mañana, martes 11. Es decir, el Señor en su misericordia te ha dado una vez más aliento de vida, porque Él tiene un plan y un propósito y Él es soberano. Y en su misericordia te la ha dado. Y es esa su calidad de misericordia del Señor que le hace ser fiel a sus promesas para su pueblo escogido, a pesar de que el pueblo, como siempre hemos estudiado, ha sido siempre rebeldón, desobediente, metedor de pata, como lo eres tú, como lo soy yo. Pero el Señor por su misericordia se mantiene fiel a sus promesas para ti también. Y Él puede mostrar misericordia en su soberanía en distintos momentos y situaciones de tu vida, porque nuestro pecado va a tener consecuencias, lo sabemos. Pero el Señor aún así puede escoger ser misericordioso. Y no está mal orar y pedirle al Señor por misericordia, que es uno de los atributos que el Señor tiene. A veces hacemos algo que sabemos que va a traer consecuencias negativas a nuestra vida. O a veces sabemos que se viene algo, algún castigo, alguna situación que va a ser duro, negativo, pesado para nosotros.
Y no está mal pedirle al Señor orar por su misericordia. David lo hizo, oró por misericordia al Señor. Vamos a repasar, está en Salmo 51. Le dijo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Es decir, David le estaba pidiendo misericordia al Señor. Y lo mismo puedes hacer tú. Hay un profeta Habacuc. Han debido escuchar el libro de Habacuc. No lo vamos a repasar, no lo tenemos en la pantalla, pero en Habacuc también el profeta le pide al Señor y le dice: en tu ira, Señor, ten presente tu misericordia. Así que te animo que también apeles a la misericordia del Señor, sabiendo pero que Él es soberano, que Él es sabio y que Él sabrá cuándo dar o no dar de su misericordia, de acuerdo a su amor, su poder, sus planes, sus propósitos, que no podemos saber nosotros, pero sabemos que Él sí sabe. Más adelantito vamos a repasar un poquito de cómo el Señor en su soberanía decide y no decide a veces dar de su misericordia. Porque dice en Romanos 9, tendré misericordia de quien yo quiera tenerla, dice el Señor, y seré compasivo con quien yo quiera serlo. Así es la misericordia del Señor. Y tenemos el modelo de Jesús, el modelo perfecto de misericordia también, nuestro Señor Jesucristo, en su obra terrenal aquí entre nosotros. Cuando Él estuvo aquí, vivió entre nosotros, Él mostró misericordia N veces, como hemos estudiado en la obra del Señor, con gente, con enfermos, con perdidos, con pecadores, con gente que necesitaba. Él mostró misericordia con ellos, ayuda, sanación, atención a los que sufrían. Y también fue la misericordia de nuestro Señor Jesucristo lo que hizo que se entregara en amor a nosotros en la cruz y nos dé el regalo de la vida eterna. Entonces ahora, hablando del regalo de la vida eterna, vamos a hablar un poquito de la gracia, que habíamos dicho: gracia es regalo, misericordia es perdón, gracia es regalo. Y la gracia es otra característica de la naturaleza de nuestro Señor. Puede ser definida de diversas maneras, como el favor de Dios hacia los indignos o la bondad de Dios hacia los no merecedores. Pero el Señor en su gracia está dispuesto a perdonarnos y limpiarnos de nuestras fallas, a pesar de no ser dignos para ganarnos ni merecernos eso. Es quizás a veces también difícil de entender la gracia. Como humano suena ilógico. Suena ilógico. La lógica del Señor no es la humana. A veces, pero para entender un poquito cómo es la gracia del Señor, tenemos que pensar cómo éramos antes sin el Señor y cómo somos ahora conociendo al Señor y teniéndolo, viviendo dentro nuestro. Nacimos en pecado, fuimos enemigos de Dios, transgresores de sus leyes, rebeldes, todo lo que hemos dicho. Éramos injustos y no teníamos medios para justificarnos. Y espiritualmente estábamos en la ruina, camino al lago de fuego eterno. Como le has dicho a tu hermano hace rato, ese laguito, ¿no? Pero entonces Dios nos inundó con su gracia y nos proveyó un camino para ser limpios de toda mancha. Y en vez de irnos al laguito de fuego, irnos a la eternidad con Él. Tener nuestro nombre escrito en el libro de la vida para entrar a pasar la eternidad con el Señor. Por eso a la gracia le llamamos ese regalo. Y es buena esa analogía de gracia, regalo, porque nos da a entender un poco cómo es un regalo. ¿Alguna vez te han dado un regalo en tu vida? ¿Alguna vez has recibido algo en tu cumpleaños, en Navidad? ¿O alguna vez inclusive que ni siquiera en una fecha especial has recibido algún regalo? Podemos entender la gracia como un regalo. Y quiero rescatar tres puntitos que nos hacen entender la gracia como regalo. El primero, si has recibido alguna vez un regalo en tu vida, entiendes que es diferente a un préstamo. ¿Alguna vez también has recibido algún préstamo? ¿Te has prestado algo? No necesariamente dinero, un libro, no sé, unos calcetines, lo que sea. ¿Alguna vez has recibido un préstamo? Sabes que un regalo es distinto, porque el préstamo requiere devolución, reembolso, ¿no es cierto? En cambio, con el regalo no debes nada a cambio.
Tal vez una sonrisa al que te hizo un regalo, pero nada más. No tienes que devolver, eso es lo primero. Lo segundo, el regalo es gratis para el que lo recibe, pero para el que lo da no es gratis. Para el que lo da algo le ha costado. Eso que te han regalado alguna vez, tú lo has recibido sin tener ningún costo para ti, pero el que te lo dio sí tuvo un costo. La gracia como regalo la recibimos nosotros sin ningún costo para nosotros, pero sí le costó al Señor, le costó todo, le costó su vida en la cruz. Entonces para Él sí tuvo un costo. Y tercero, una vez que se da un regalo, esa cosa que se regala, ese objeto, pasa a ser de propiedad de quien lo recibe, y quien lo da ya no es de Él. La gracia es tuya para siempre del Señor. La gracia del Señor que te ha regalado es tuya para siempre. Ese es el regalo del Señor. Y a veces vamos a escuchar y van a escuchar quizás hablar de la gracia común y la gracia salvadora. La gracia común es la gracia que el Señor da a toda la humanidad, independientemente de su estado espiritual. El Señor es bueno y agraciado con todos. Y dice su palabra, Mateo 5:45, el Señor hace que salga el sol sobre todos, sobre malos y sobre buenos, y que llueva también sobre injustos e injustos. El Señor decide dar su gracia a toda la humanidad. También en Lucas, no lo tenemos creo en la pantalla, pero también dice que el Señor es bondadoso con todos, incluyendo a los ingratos y a los malvados. Dios derrama su paciencia sobre todos, buenos o malos. Esa es la gracia común del Señor. Pero la gracia salvadora es esa gracia especial que como hijos del Señor hemos recibido, aquella que nos limpia de nuestro pecado por la fe en Jesucristo. Nos llama a la mesa del Señor y a ser hijos de Él y a vivir la eternidad con Él y a pasar la vida eterna con nuestro Señor. Esa es la gracia salvadora de la cual nosotros somos recipientes, recibidores, ¿cómo se dice? Recibidores, receptores, gracias, receptores, de la cual nosotros somos recibidores, receptores. Es bueno nuestro Señor, pero también es bueno recordar que como receptores, gracias, que como receptores de la gracia del Señor, estamos llamados nosotros a también dar gracia, no dar gracia, no he dicho dar gracias, he dicho dar gracia, ser agraciados con los demás. Si hemos recibido esa gracia por regalo que no nos ha costado nada, nosotros también somos llamados a dar de esa gracia. Y también en la iglesia, a nuestros hermanos, y lo dice el Señor en Primera de Pedro, vamos a leer. Nos habla a nosotros, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Estamos llamados nosotros a también dar gracia. La misericordia es la sierva de la gloria de la gracia. Qué linda esa frase. ¿Por qué la menciono? Porque como humanitos que somos, normalmente nos inclinamos un poquito más a agradecer al Señor y pensar su gracia más que su misericordia. Eso no sé si ha sido mi micrófono. Por ahí la batería, si lo ven correr al Edwin es la batería del micrófono. Como humanos nos inclinamos un poquito más a dar gracias al Señor y a orar y resaltar su gracia. ¿Por qué? Porque nos gusta recibir, es parte de nuestra naturaleza humana. Nos gusta recibir regalitos o no, nos gusta recibir, sobre todo cositas que inesperadas, quizás que no merecemos tampoco, un regalito en tu cumpleaños, una palabra de aliento cuando no te lo esperabas. Esa es parte de la naturaleza humana. Y generalmente no hay problema cuando hablamos de la gracia, es algo lindo y bonito. En cambio la misericordia, sí también es linda y bonita, pero nos hace recuerdo un poco a nuestros aspectos negativos. Preferimos agradecer y pensar en el regalo que nos han dado, en el premio que nos han dado, que en el castigo que no nos han dado, porque te confronta contigo mismo y te hace darte cuenta que
realmente te merecías algo que el Señor te salvó por misericordia. Pero es bueno recordar que si bien nos inclinamos un poquito más por la gracia, es bueno recordar que la misericordia es la sierva de la gloria de la gracia. La gracia es gloriosa. La muerte en la cruz de nuestro Señor Jesucristo fue gloriosa. La resurrección de nuestro Señor fue gloriosa. La vida eterna que vamos a tener con Él fue gloriosa. Pero todo eso está fundamentado y es gracias a la misericordia del Señor que vino primero. Primero vino la misericordia del Señor. Hay una frase que la leí que me encantó que decía: el domingo de Pascua llegó porque primero vino el Viernes Santo. Es decir, el domingo de Pascua, el regalo de la gracia del Señor, vino primero porque el Señor tuvo misericordia de nosotros y entregó a su Hijo para nuestra salvación. Entonces, recordemos siempre que es bueno dar gracias al Señor por su gracia y su misericordia, pero primero vino la misericordia porque nosotros fuimos pecadores perdonados por el Señor. Amén. Ahora, lo que les dije hace un ratito, ¿cómo se pone blanquito aquí la pantalla? Uy, no sé dónde me he ido, pónmelo blanquito, Charlie. Lo que les dije hace un ratito, vamos a hablar un poquito de por qué el Señor, cuándo el Señor da gracia y misericordia y cuándo no en su soberanía. Y el ejemplo que siempre me gusta a mí, los que me han escuchado hablar ya saben que me gusta comparar cómo es el Señor un poquito, ahora que soy papá. Como padre veo muchas cosas del Señor. Y si tú eres padre o has visto a algún padre también actuar, puedes entender un poquito que nuestros hijos, sobre todo cuando son pequeños, bueno, ni siquiera cuando son pequeños, cuando son de cualquier edad, muchas veces van a hacer cosas que son merecedoras de un castigo, que son merecedoras de alguna consecuencia, alguna mala decisión, alguna desobediencia, alguna travesura. Y muchas veces vamos nosotros a castigarles o vamos a permitir que sufran las consecuencias, no porque no los amemos, sino más bien porque los amamos y queremos que también aprendan, sean fuertes, sean sabios y sepan que los actos tienen sus consecuencias. Pero muchas veces, quizás los papás no me van a dejar mentir, también a pesar de que deberían tener una consecuencia o un castigo, somos misericordiosos con nuestros hijos también. Que el Señor nos dé la sabiduría de saber cuándo, pero muchas veces también queremos evitar ciertas consecuencias que les sucedan a nuestros hijos porque los amamos y sentimos misericordia también en esos momentos. Obviamente, nuevamente, no es sabio hacerlo siempre. El Señor siempre que nos dé su guía y su sabiduría para saber cuándo es bueno ser misericordioso y cuándo no. Y lo mismo la gracia con nuestros hijos. Desde nuestro amor les damos gracia también a nuestros hijos. ¿Quién no le ha dado a su hijo alguna vez un regalo inesperado? Simplemente no porque se lo hubiera ganado el niño por algo especial, simplemente porque los amamos y queremos verlos sonreír. Volvemos de nuestro trabajo y les traemos un regalito, no sé, un helado, cualquier cosa, cualquier regalito inesperado para tu hijo. Esa es también la gracia que le damos a nuestros hijos. Que también es bueno ser sabio y prudente de saber cuándo dar demasiada gracia, cuándo no, porque un hijo al que le inundas de regalos sin que se lo merezca, tampoco le va a hacer bien, ¿no? Entonces, sabiendo eso, sabiendo que yo soy así como papá con mis hijos, con esa misericordia y gracia que me nace por ellos, puedo confiar y saber que el Señor es así conmigo y que el Señor, mejor que yo todavía, Él sabe cuándo ser misericordioso y cuándo dar gracia y cuándo no, porque me ama, más bien no porque no me ame, más bien porque me ama. Él muchas veces va a ser misericordioso y agraciado y muchas veces no, porque Él tiene planes y propósitos también para mí y Él sabe más que yo, y así contigo el Señor también. Entonces confiamos en la soberanía, la sabiduría y los planes del Señor, porque Él da misericordia y gracia como quiera y cuando Él quiera con nosotros. Amén, iglesia, como hemos leído en Romanos 9, que decía el Señor: yo tendré misericordia de quien yo quiera y cuando yo quiera, porque Él es sabio y soberano. Amén. Eso, querida iglesia, ¿qué les parece si nos ponemos de pie? Vamos a concluir. Entonces, una vez más, para que se acuerden, misericordia es no recibir lo que te merecías. Gracia es recibir lo que no te merecías. Y tanto la misericordia perfecta como la gracia perfecta la encontramos en nuestro Señor Jesucristo. A través de su sacrificio en la cruz,
Él ha provisto por misericordia una vía de escape de las consecuencias del pecado y nos ha proporcionado por gracia la salvación, la libertad y la vida eterna con Él. Y yo, sin que te conozca mucho, porque muchos de aquí no los conozco, algunos sí los conozco bien, de mucho tiempo, algunos no tanto, pero sin que te conozca o te conozca, yo puedo decir y asegurar que el Señor te ha mostrado a ti en tu vida gracia y misericordia más de una vez. De hecho, el Señor ha muerto por ti. Su plan de salvación y redención nació por ti también. Ahí está la gracia y la misericordia del Señor. Pero estoy seguro que también en tu vida diaria, en tu vida hasta aquí, has experimentado más de una vez alguna misericordia del Señor, que te haya librado de algo que merecías. Y la gracia del Señor, que te haya regalado algo que no merecías también. Yo lo conozco al Señor y sé que Él ha sido así contigo también. Entonces, a ese hermano que le has saludado al principio y le has dicho, te mereces la muerte y la condenación en el lago eterno de fuego, a ese mismo hermano dile ahora, eres salvado y perdonado y el Señor es misericordioso y tiene gracia para ti. Dile eso, porque lo has dejado pensando hace rato. Y tú dile tú también, porque el Señor nos ha dado gracia y misericordia. Qué bueno es el Señor. ¿Qué más va a ser nuestra respuesta ante la gracia y la misericordia del Señor sino caer ante Él de rodillas y alabarlo y agradecerle y cantarle? Le vamos a cantar. Estamos agradecidos por el Señor porque el Señor es tan bueno, tan amoroso, que nos ha inundado y nos inunda siempre de su gracia y su misericordia. Así que te animo que siempre le agradezcas, reflexiones en eso y le des gloria al Señor. Y para cerrar el último versículo que me gusta, lo leeremos juntos. Está en Hebreo 4:16, que combina las dos ideas en una declaración poderosa. Así que lo leemos juntos a la de 3 y dice 1, 2, 3. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia y encontrar la gracia que nos ayuden oportunamente. Oramos y alabamos y exaltamos y agradecemos al Señor. Amén, iglesia. Oraremos. Dios, te damos gracias, Señor, por tu amor del cual emanan la gracia y la misericordia que recibimos, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia que vino primero, Señor. El amarnos tanto, Señor, de proveer una vía de solución, Señor, al problema del pecado. Somos pecadores, Dios. Lo sabemos, Dios, y tú nos lo has dicho también, Dios. Todos fallamos, Señor. Yo te he fallado. Dios, tú me amas y en tu misericordia me has dado la solución, Dios. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tus misericordias de cada mañana también, porque el estar yo aquí también es parte de tu misericordia, Señor. El poder escuchar de ti, el poder cantarte, el poder estar con mis hermanos, el poder orar. Dios, es muestra tu misericordia conmigo, Señor. Gracias. Gracias por tu gracia, Señor, por ese regalo completo y totalmente inmerecido que me has dado, Señor. No podría yo nunca habérmelo merecido ni ganado, Señor. No hay nada que haga o deje de hacer que me pueda hacer merecedor del regalo de gracia que me has dado, Señor. Esa gracia que me das todos los días, pero la gracia salvadora también, Señor, que me ha hecho limpio de mis desobediencias, Señor, que me ha hecho digno de poder entrar en tu presencia, Señor, y de poder vivir la vida eterna junto a ti. Señor, gracias por tu misericordia, por tu gracia, por tu amor, Señor. Eres bueno. Que mi vida te refleje siempre a ti, Señor, que refleje que realmente soy alguien que vive no como condenado a la muerte ni al lago eterno de fuego, Señor, sino como alguien que ha recibido y recibe la gracia y la misericordia del Señor y es agradecido y vive con gozo y felicidad por eso. Dios, gracias. Así que sea mi vida, Señor, para que te refleje a ti para otros, Señor, para que te dé gloria a ti, Señor, y para que pueda vivir en plenitud como tú quieres que viva. Dios, gracias, Señor. Oro por la vida de mis hermanos, Señor. También te doy gracias por la gracia y misericordia que has dado con cada uno de nosotros, Señor, en distintas cosas de nuestra vida. Dios, tú eres bueno en todo momento, Señor. Gracias, gracias te damos, Señor, y te cantamos y te alabamos, Señor, y oramos como iglesia, Señor, que todo lo que hagamos sea para gloria y honra tuya, Señor, y de tu agrado. Somos tuyos, Dios. Te exaltamos, Señor, y oramos en el nombre de Jesús. Amén.